La grandeza, dicen, comienza en la mente. Y la historia parece confirmarlo. Piensa en personas que reescribieron silenciosamente las reglas de su propia vida antes de que el mundo las notara. Su éxito no empezó con dinero ni conexiones. Empezó con la forma en que se veían a sí mismas y al mundo que las rodeaba. Mucho antes de que aparecieran los resultados, sus pensamientos ya las estaban guiando en cierta dirección. Esa idea suena inspiradora, casi reconfortante, pero también plantea una pregunta difícil. Si los pensamientos realmente moldean el destino, ¿por qué tantas personas luchan durante años sin avanzar? ¿Por qué los sueños se desvanecen? ¿Por qué personas capaces permanecen atrapadas en el mismo lugar, repitiendo las mismas rutinas, esperando que algo cambie mágicamente? La historia de hoy explora esa pregunta, no a través de teorías o discursos, sino mediante un encuentro sencillo que cambió silenciosamente una vida para siempre. Y en el camino, tal vez descubras ideas que cambien la forma en que ves tu propia situación. Quédate hasta el final. La historia avanza despacio, pero cada momento importa. El escenario era una estación de tren abarrotada, de esas donde los anuncios resuenan sin cesar y la gente pasa corriendo sin hacer contacto visual. Los trenes llegaban y partían como un reloj. En medio del ruido y el caos vivía un hombre al que casi nadie notaba. Era un mendigo. Todos los días, desde la mañana hasta el anochecer, se sentaba cerca de un andén con la mano extendida. Los viajeros dejaban algunas monedas sin detenerse. Algunos lo evitaban por completo. Otros ofrecían lástima rápida, nunca curiosidad. Esa había sido su vida durante años, y creía que era todo lo que podía esperar. Una tarde, mientras los pasajeros se apresuraban, notó a alguien diferente entrando al andén. Un empresario bien vestido, zapatos pulidos y un aire de seguridad. No corría, no parecía perdido, parecía alguien que sabía exactamente a dónde iba. El mendigo lo observó con atención. Ese hombre debe ser rico, pensó. Si le pido, tal vez hoy sea diferente. Con una chispa de esperanza, se levantó y se acercó, extendiendo la mano como lo había hecho miles de veces. Esperaba la respuesta habitual, una moneda, un gesto de rechazo o indiferencia, pero el empresario se detuvo. Lo miró directamente y le hizo una pregunta tan inesperada que parecía irreal. ¿Solo tomas de los demás?, dijo calmadamente. ¿O alguna vez has dado algo a alguien? El mendigo se quedó congelado. Nadie le había hablado así antes. Confundido y a la defensiva respondió con honestidad: «Señor, soy mendigo. Vivo pidiendo. No tengo nada para dar». El empresario lo observó por un momento, y luego dijo algo que resonaría en su mente mucho después de que las puertas del tren se cerraran. No levantó la voz. No sonó arrogante. Su tono era casi amable, y eso hacía sus palabras aún más pesadas. «Si realmente crees que no tienes nada para dar», dijo, «entonces tampoco deberías esperar recibir nada». El mendigo sintió una punzada de vergüenza, aunque no había sido insultado. Antes de que pudiera responder, el empresario continuó: «Yo manejo mi vida a través del intercambio. Tiempo por valor, esfuerzo por recompensa. Si alguien trae algo a la mesa, estoy dispuesto a encontrar un punto medio. Pero si no se ofrece nada, no hay nada que intercambiar». El mendigo abrió la boca y la cerró. No tenía argumento, explicación ni defensa. El empresario ajustó su maletín, miró el tren que llegaba y añadió una última frase: «Cuando encuentres algo que ofrecer, encontrarás personas más dispuestas a darte». Luego subió al tren y desapareció entre la multitud. El mendigo quedó de pie, inmóvil, como si el mundo a su alrededor se hubiera silenciado. Los trenes seguían moviéndose. Los anuncios seguían sonando. La gente seguía pasando. Pero en su mente, algo había cambiado. Regresó a su lugar habitual y se sentó lentamente. El resto del día apenas levantó la mano. Cayeron menos monedas que de costumbre, pero casi no lo notó. Esa noche, acostado sobre una manta delgada cerca de la estación, no pudo dormir. Las palabras del empresario se repetían una y otra vez: «Si no tienes nada para dar,
no deberías esperar recibir. Durante años, el mendigo había culpado a la mala suerte, al destino cruel y a la indiferencia de la gente. Siempre creyó que el mundo le debía algo porque él no tenía nada, pero nadie había desafiado esa creencia hasta ahora. ¿Qué podría dar yo?, se preguntó. No tenía posesiones, ni habilidades, ni educación, ni dinero, solo ropa gastada y manos cansadas. La idea lo frustraba. Aún así, la pregunta no lo dejaba en paz. Pasó un día, luego otro. Algo extraño ocurrió. No mendigó, no porque tuviera dinero ni porque su vida hubiera mejorado, sino porque se sentía atrapado entre quién era y quién podría llegar a ser. Pedir monedas ahora se sentía distinto, casi vacío. En la tercera mañana, mientras la luz del sol se deslizaba sobre los rieles, notó algo que había ignorado durante años. Cerca del borde del andén, entre piedras rotas y metal oxidado, había un pequeño grupo de flores silvestres, brillantes, frágiles, totalmente fuera de lugar en una estación llena de concreto y acero. Las observó largo rato, y entonces una idea nació en silencio. Simple, insegura, pero lo bastante poderosa para acelerar su corazón. ¿Y si dejo de solo tomar? ¿Y si intento dar, aunque sea una vez? Se levantó. Caminó hacia las flores y se inclinó. Ese único movimiento marcó el inicio de una transformación que aún no podía imaginar. El mendigo dudó, mientras sus dedos flotaban sobre las flores. No valían dinero, no eran raras. Cualquiera podía pasar sin mirarlas, pero para él, parecían lo único que la estación había ofrecido gratis. Con cuidado, tomó algunas sin arrancar la planta y volvió a su lugar cerca de la entrada del andén. Se sentó, inseguro. «Esto es ridículo», susurró una voz interior. ¿Quién querría una flor de un mendigo? Pero otra voz, más suave y firme, respondió: «Dijiste que no tenías nada. Esto es algo». Cuando pasó el primer viajero, el mendigo extendió su mano como siempre. Una moneda cayó en su palma. Instintivamente, asintió y bajó la mirada. Entonces recordó. Lentamente, con torpeza, extendió una flor. «Para usted», dijo. El viajero se detuvo, sorprendido, aceptó la flor y dijo: «Gracias», antes de marcharse. El mendigo quedó inmóvil. Eso nunca había ocurrido. Llegó otra persona, otra moneda, otra flor. Esta vez hubo una sonrisa, una breve conversación, un gesto de aprecio. Al mediodía, algo notable estaba ocurriendo. La gente se detenía. Algunos elegían una flor. Otros entregaban monedas primero, ya sonriendo, como si fueran parte de un pequeño ritual compartido. Algunos incluso daban más de lo habitual. Con el paso de las horas, el mendigo notó un patrón. Cuando tenía flores, la gente daba con generosidad. Cuando su pequeño ramo se agotaba, las monedas disminuían. Esa noche contó sus ganancias. Eran más que cualquier otro día que recordara. Pero más importante que el dinero era la sensación. Por primera vez en años, la gente no lo miraba con lástima. Lo miraba con aprecio. «No me están regalando», comprendió. «Están intercambiando». Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana recogía flores. Cada día las ofrecía. Su postura cambió. Su voz se hizo firme. Sus ojos se alzaron. Una tarde, mientras un tren llegaba, una figura familiar bajó al andén. El empresario. El corazón del mendigo se aceleró. Esta vez no se sintió pequeño. Se irguió, caminó hacia él y dijo con calma: «Señor, hoy tengo algo para dar». Extendió una flor. El empresario lo observó, sonrió, puso dinero en su mano y aceptó la flor. «Has aprendido el significado del intercambio», dijo. «Hoy no eres un mendigo, eres un hombre de negocios». Las palabras cayeron distinto que antes. Cuando las puertas del tren se cerraron, el hombre quedó solo, ya no confundido, sino lleno de un nuevo pensamiento peligroso. Si esto es negocio, ¿qué más soy capaz de hacer? Esa pregunta lo acompañó mucho después de que el tren desapareciera. Aquella noche, el hombre que antes se llamaba mendigo se sentó solo, mirando las monedas en su mano. Las palabras del empresario resonaban: «No eres un mendigo,
Eres un hombre de negocios. Al principio, la idea parecía absurda. Luego, incómoda. Finalmente, verdadera. La gente ya no le daba dinero por compasión. Pagaban por algo. Pequeño, sí, pero real. Una flor, un momento de belleza, una breve conexión humana en un día apresurado. Por primera vez, entendió algo que muchos nunca se detienen a cuestionar. Las etiquetas moldean el comportamiento. Mientras se vio como mendigo, actuó como tal, esperando, dependiendo, rogando. En el momento en que se vio como alguien que ofrecía valor, todo cambió. Su postura, su confianza, incluso la manera en que los demás respondían. Esa noche tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. No volvería a la estación al día siguiente. Usó sus ahorros para comprar flores en un mercado local. Flores frescas, más brillantes, mejores. Comenzó a colocarse cerca de calles concurridas, fuera de oficinas, en cruces donde la gente se detenía lo suficiente para notarlo. Ya no como alguien que pide, sino como alguien que ofrece. Pasaron los meses. 6 meses después, en esa misma estación de tren, 2 hombres bien vestidos se cruzaron. Uno miró al otro con curiosidad y luego con incredulidad. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó. El otro sonrió. 2 veces. Aquí mismo. El reconocimiento llegó como una ola. Tú eras el mendigo, dijo el empresario, a quien primero rechacé y luego compré flores. Sí, respondió el hombre con calma. Ese era yo. El empresario lo observó. ¿Qué cambió? El antiguo mendigo no dudó. El día que entendí que no estaba pidiendo un futuro, estaba intercambiando por él. Dejé de verme como vacío. Empecé a verme como capaz. Se estrecharon las manos. No como quien da y quien recibe, sino como iguales. Mientras abordaban sus trenes, una verdad quedó en el aire. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia tu autoimagen. Si te ves pequeño, vivirás pequeño. Pero en el momento en que reconoces tu valor, incluso en su forma más simple, el mundo responde distinto, porque al final, no nos convertimos en lo que deseamos. Nos convertimos en lo que creemos que somos.